los últimos dos estudios, nosotros vimos la creación y la caída del hombre en pecado y también la inundación. En los tiempos de Noé, la inundación global. Hoy vamos a ver otra cosa, pero primero vamos a comenzar con oración. ¿Está bien? Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por nuestros hermanos quienes están escuchando. Pedimos tus bendiciones sobre cada uno, Señor, y sobre mi familia también, sus familias. Pedimos tu presencia, tu ayuda. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, vivir como tú quieres y tener la sabiduría de Dios y la salvación de Dios y la santidad tuya en nuestras vidas. En nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mencionamos la última semana que nosotros íbamos a estudiar la llamada de Abraham, pero hay una historia que es poquito antes de ese, queremos ver ese también. Se encuentra en Génesis capítulo 11. Habla de cuando la tierra, toda la tierra era una sola lengua y unas mismas palabras. Todos estuvieron unidos después de la inundación global en los días de Noé. Noé tuvo 3 hijos, como sabemos, Sem, Cam y Jafet. Y ellos multiplicaron como Dios les había mandado hacer. Y ellos decidieron. Después me imagino que ya entonces en esos días había cientos de miles, tal vez millones, me imagino millones de personas ahora. Y la gente estaba olvidándole a Dios otra vez. Y ellos decidieron a salir del oriente y ellos hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ya acabamos de leer Génesis 11:2. Y antes de seguir, queremos anotar algo. Que seguirle a Dios siempre nos da bendiciones. Y seguirle a Dios siempre nos da salvación cuando le seguimos con fe, con todo nuestro corazón. A salud espiritual también. Pero vemos en Génesis 11 y las otras historias que vimos que también el pecado siempre divide y o nos lleva a grandes problemas. Nos divide de Dios, de la presencia de Dios, como pasó en el huerto de Edén. Y también nos lleva a grandes problemas, o podemos decir consecuencias, por medio de nuestros pecados. Porque el alma que peca, morirá, dice Dios. Entonces nosotros vemos que Dios hizo al hombre en la primera historia de Adán y Eva y la creación. Y pecaron y ellos perdieron mucho. La segunda historia, vemos que los hijos de Dios, en vez de buscar la voluntad de Dios, ellos se casaron con mujeres carnales o mujeres sensuales, en vez de buscar mujeres según el corazón de Dios. Y muy pronto el mundo estuvo lleno con la violencia y terminó con una inundación global que destruyó a todos, sino los que obedecieron a Dios. Ya en esta historia vemos otra cosa. Pero antes, en Génesis capítulo 3, 15, Dios nos hizo una promesa. Dios dijo a Adán y Eva, y a Eva dijo Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Entre quién? El serpiente, el diablo. Y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que por medio de semilla del hombre, por medio de un ser humano, iba a destruir, iba a herir en la cabeza de simiente de serpiente o diablo. Entonces, hijo de hombre iba a dañar el diablo, destruirle y sus obras. Es algo de acordar en todo eso. Dios hizo esa promesa que hijo de mujer iba a ganar sobre el diablo. Por esa promesa oscuro en Génesis 3:15. Y en toda la Biblia vemos Dios cumpliendo su palabra, llevando a cumplir esta promesa. Y en esa historia también vemos esto. Porque vemos la llamada de Abraham
Y la llamada de Abraham fue para llevar semilla de seres humanos para destruir las obras del diablo por medio de Abraham, por medio de fe, por medio de su simiente Cristo Jesús. Vemos que Dios les hizo esta promesa. Dios les hizo esta promesa cuando todo estuvo triste, pero Dios siempre cumple sus promesas. Y vemos en 11:4, Génesis 11:4, ya vamos a regresar a la historia de Torre de Babel. Hombre decidió a unirse contra Dios y hacerle una relación con Dios, o es decir, una amistad con Dios y seguirle a Dios. Hombre decidieron hacerle a su propia manera. Entonces vamos a levantarnos y hacernos un torre para llegar al cielo. Si no es así, no así llegamos a la salvación por torres, o si no Nueva York, o Bogotá, o las ciudades con torres altos serían más piadosos. Pero los torres no nos salvan. Y al menos cuando es un torre para llevarnos a Dios. Porque no llegamos a Dios por medio de fuerza, por medio de orgullo. Ese torre era para adorarle a Dios de una manera falsa. Y también ellos decidieron a unirse alrededor de sus imaginaciones viles. 11:6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios sabía que ellos tuvieron pensamientos malos y planes contra Dios, y con todos unánimes así iban a causar graves problemas. Entonces Dios les alivió de sus problemas, es decir, Él los confundió de hacer cosas tan malas como el pecado siempre nos lleva a divisiones y grandes problemas con consecuencias. Porque Dios no nos quiere permitir hacer maldad. Algo importante aquí en versículo 7, algo interesante. Dios dijo, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lenguaje. Dios mismo dijo, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios dijo esto. Jehová dijo esto. Y dijo Jehová en versículo 6. Ese me acuerda de la Trinidad de Dios. Dios es trino. Dios es uno. Un solo Dios. Él dice en varios versículos de la Biblia que yo soy tu Dios y tu Dios solo. Dios no es muchos dioses. Dios es un Dios solo. Pero Dios dice hagamos, confundamos, bajamos. Luego en Génesis, dijo Dios en Génesis 1:26a, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque Dios es trino. Nosotros tenemos alma, nosotros tenemos espíritu, nosotros tenemos cuerpo. Recuerda que Dios es uno, pero a la misma vez en el bautismo de Cristo Jesús, Hijo de Dios y Dios mismo, la Biblia dice que Cristo hizo todo en Juan 1. Mientras Cristo estuvo bautizado por Juan, bajó el Espíritu de Dios en forma de paloma y a la misma vez escucharon la gente una voz del cielo, del Padre, diciendo, he aquí, Él es mi Hijo, y estuvo feliz con su Hijo. Entonces, no es que adoramos a varios dioses como la gente nos quiere decir, no, adoramos un solo Dios, pero Dios a veces dice hagamos, o bajamos, descendamos, porque Él puede, porque Él es trino. Bueno, es algo imposible de entender porque Él es Dios, pero es verdad. Vamos a ver otra cosa. Dios planeó un pueblo santo y bueno para poder vivir con Él y mostrar al mundo cómo debemos vivir. Dios siempre ha planeado un pueblo así, algo tan bonito, porque Él nos ama y Él quiere salvar al mundo, Él quiere ver al mundo creer en Él. Entonces Él quiere un pueblo que vive ejemplar delante de ellos, para que ellos puedan tener hambre y sed de justicia. Pero los que no quieren caminar con Dios, andar en la santidad, vivir bien, y ellos, los que quieren buscar la maldad y pecar,
Dios muchas veces tiene que separarlos. Tiene que hacer una separación, como hizo en la inundación. Tuvo que guardar y Noé y su familia. Y luego vemos cuando en el torre, Dios tuvo que dividir todos. Entonces dijo Dios 11:6. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno y todos ellos, estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces ellos no entendieron, se confundieron. Por ejemplo dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Desde ahí los esparció. Otra vez una división por el pecado, por la rebeldía, la rebelión, por la dureza del corazón. Entonces ellos tuvieron que salir con su familia, este hombre con su familia. Y ellos fueron a varias partes del mundo para vivir. Desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El pecado otra vez hizo separación. Todos fueron a su propia tierra y formó las naciones, lenguajes que vemos hoy. Dios estuvo obrando. Recuerde que Dios estaba obrando para tener un pueblo santo. Pronto Abraham nació. En Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esas son unas generaciones después, porque si sigue leyendo en Génesis 11, va a haber varias generaciones. Vemos Taré, Abraham, su hijo, y Sarai, su esposa, y varias personas que estaban ahí en el final de Génesis 11. Y ya en Génesis 12 vemos a Abraham, el escogido de Dios. Dios les escogió para poder bendecir, para hacer una gran nación, para bendecir a todo el mundo. Dios les dio a Abraham varias promesas bonitas. Génesis 12:1. Dios le llamó a Abraham ir a donde no sabía de dónde iba. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre y la tierra que yo te mostraré. Imagínense si Dios le pidiera salir de su país, de donde vive su familia, sus amigos, su lenguaje, donde está su lenguaje y todo, para ir a donde no sabe. Sería muy difícil, ¿verdad? Ir a donde no sabe. Pero ¿obedeció a Abraham? Sí, Abraham obedeció. Entonces, ir a donde no sabe, salir de su país, de su parentela. Segunda cosa, y yo haré de ti una nación grande. ¡Qué bendición! Y te bendeciré. ¿Ok? Otra bendición. Y engrandeceré tu nombre. Otra bendición. Y serás bendición. Otra bendición. Dios iba a hacer de Abraham alguien grande y para bendecir a muchos. Versículo 3, 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren. Qué bonito. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo puede ser esto? Por medio de Cristo Jesús. Y medio de la fe. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque Abraham era antepasado de Cristo Jesús, con tiempo. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, algo interesante aquí que queremos ver, Dios le dio varias promesas si iba a bendecirle. Y hermanas y hermanos,
es el mismo con nosotros. Dios nos manda a hacer algo. Salir de sus antepasados. Salir de la vida vieja. Salir de la vida de pecado. Y ir con Él a donde no sabe. Y poner su fe en Dios. Y Dios le va a guiar. Y no sabe a lo que viene en el futuro. Pero Dios va a estar contigo. Dios va a bendecirte. Dios va a ayudarle. Dios va a bendecir a otros por medio de ti. Y hacerle grande. Dios nos está diciendo que nos va a bendecir. Va a bendecir a los que nos bendicen. Y va a maldecir a los que nos maldicen. Y muchos serán bendecidos por nuestra obediencia. La pregunta es si estamos obedeciéndole a Dios. Oh, queremos obedecerle a Dios. Entonces, dijo Dios, en ti será bendecido toda la tierra, todas las familias de la tierra. Veamos otra cosa. Es que cuando Abraham obedeció a Dios, llevó varios con él también. Abraham obedeció a Dios. Aunque esté anciano, dice, él salió con 75 años. 75 años salió viajando a donde no sabía. Y también cuando salió, llevó con él unos familiares también. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, nosotros vamos a llevar con nosotros nuestra familia con tiempo. En el principio a veces no nos quieren seguir. Pero, bueno, Dios salvó a mi madre de una familia de alcohólicos y drogadictos. Y mi madre siguió fiel, se casó con mi padre. Y ellos buscaron a Dios. Y después de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y más, los familiares de mi madre están llegando a Cristo Jesús al fin. ¿Por qué? Cuando nosotros seguimos a Dios, nosotros llevamos nuestra familia con nosotros también. Gracias a Dios por nuestra fidelidad y por medio de nuestra, ¿cómo se dice? Obediencia. Abraham llevó su familia con él. Y cuando nosotros seguimos a Dios, llevamos nuestra familia con nosotros también, con tiempo. Porque dice la palabra de Dios en Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 31. Pero vemos otra cosa, que cuando Abraham siguió a Dios, él siguió a Dios en Canaán. Y el cananeo, 12:6, y el cananeo estaba entonces en la tierra donde él andaba. ¡Qué peligro! Los cananeos eran unas personas malos, viles, y hasta algunos de ellos comieron a personas tan paganos, tan malos, mataron a las personas, violaron a las personas, esclavizaron y mataron y comieron a muchas personas, a sus enemigos. Y Abraham caminando con ellos. Los de Sodoma también vivieron allí. Sabemos cómo eran los sodomitas, los de Sodoma, malos. Peor que como la gente hoy en día también. Pero Abraham siguió a Dios y Dios caminó con él. Y él caminó con Dios y Dios le protegía. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos guarda de maldad también. Como dice, 1000 caerán a tu lado. En Salmo 91. Gracias a Dios, pero Dios nos proteja. Gracias a Dios. Después de obedecerle a Dios, a pesar del peligro, algo bonito pasó. Dios le prometió a Abraham más bendiciones. Dios nos prueba muchas veces. Nos promete obedecer y nos manda a hacer algo. Cuando le obedecemos y seguimos fiel, Dios nos bendice aún más. Vemos en Génesis 7. Y apareció Jehová a Abraham otra vez, ¿sí? Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Tan lindo, de verdad. Abraham obedeció a Dios, salió de su parentela, de la tierra de su parentela, y siguió a pesar del peligro, obedeciendo a Dios, llevando otros con él, buscándole a Dios, y Dios le halló fiel y le dio más bendición. Dios dijo, yo voy a darte esta tierra también. Gracias a Dios. Dios es así. Dios nos quiere bendecir, pero
está pendiente de nuestra obediencia, y si seguimos con fe y obediencia con Él, Él quiere bendecirnos aún más, porque ya puede confiar en nosotros. Entonces, los que siguen obedeciendo a Dios, a pesar de todo alrededor, a pesar del peligro, a pesar de muchos no siguiéndole, y otros sí, tal vez siguiéndole, pero otros no, Dios nos da bendiciones. Pero la cosa muy bonita es rescatamos nuestras almas. Es decir, nosotros nos salvamos por medio de Cristo Jesús cuando seguimos a Dios, pero también salvamos a nuestros familiares. Muchas veces salvamos a los demás alrededor de nosotros, las familiares nuestras. Y otros están bendecidos, otros reciben bendiciones, son bendecidos por nuestra obediencia, por nuestras vidas. Recuerde este versículo en Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Abraham vivió en un mundo peligroso, vil y pecaminoso, pero siguiendo a Dios. Después de Torre de Babel, la gente con ambiciones tan malas y quisieron llegar a Dios por medio de formas carnales y tuvieron religión tan falso, pero Abraham, llamado por Dios, decidió buscar a Dios y servirle y hacer su voluntad. Gracias a Dios, Dios le guardó a Abraham.